Bueno, vamos con la tercera fase del teórico que tiene que ver con revisar algunos ejemplos de la cultura arquitectónica. Hago una serie de declaraciones en este punto. Lo que nos interesaba mostrarles, o lo que me interesa mostrarles en este punto, tiene que ver con posicionamiento en relación a ciertas problemáticas y fundamentalmente una forma de hacer en relación a una situación previa de proyecto. Voy a mostrar varios ejemplos y cada uno está en relación a una de las problemáticas que reconocemos y establece una dinámica de resolución. Lo que nos interesa fundamentalmente es que vean los ejemplos como un catalizador, como un disparador de acciones proyectuales, que interpreten el ejemplo o lo reinterpreten en función de las diferentes problemáticas que reconocimos y que les sirva para empezar a tomar posición sobre el predio. Eso es una lógica y luego la idea es trabajar como una síntesis del ejemplo. Les traigo de cada ejemplo 5 imágenes que muestran fundamentalmente un concepto y luego 2 o 3 imágenes que ilustran la materialización de ese concepto y pasamos al siguiente. Entonces, en relación a la problemática del agua y los desagües, en la lógica de implantación de este lote en el río, les traigo una propuesta en China, el Parque Urbano Shenzhen. Los autores son AV Conception, y fundamentalmente también comentarles que si quieren profundizar en el ejemplo, lo googlean y lo estudian, están todos ampliamente documentados y pueden ver ya detalles técnicos, detalles constructivos, cuestiones que en este momento no nos resultan tan relevantes en esta instancia de primeras acciones de proyecto. Lo que me parece interesante de esta propuesta es que en el parque se produce el reciclado de agua y lluvia, eh, reciclado y reuso de agua y lluvia. Voy a hacer unos dibujitos complementarios en esto, en el que, bueno, claramente observamos en el gráfico el sistema de utilización del agua de lluvia y trabajarlo como un circuito luego dentro del parque. Pero lo que me parece interesante es que el agua reutilizada se maneja en un humedal y se trabaja lógicas que tienen que ver con la fitodepuración. Se utiliza también la energía eólica como un formato sustentable de generar fuerza y de hecho el agua se bombea, se eleva y se utiliza en una lógica ornamental y para ser oxigenada mediante algo así como una gran gárgola a escala urbana. Luego cae en un plato, desborda a un sistema escalonado de agua, luego vuelve el humedal y trabaja en un circuito cerrado. No nos interesa tanto esta lógica del proyecto en su formalidad o en sus diferentes instancias, como si nos interesa pensar los desagües y decir, en este proyecto hay un montón de opciones que pueden aparecer reinterpretadas dentro del predio. Como por ejemplo, bueno, acá vemos algunas imágenes que tienen que ver con esto. Pensar que cuando haya agua en los desagües puede darse este desborde de una lógica ornamental en el mismo. Esta es una gárgola de 10 metros de altura, pero si imaginamos dentro del desnivel que podría, en el momento de las lluvias, verse el desagüe desde su lógica infraestructural como un aporte ornamental a lo que sería en sí mismo la resolución del parque. Tanto de la Ribera Norte, donde tenemos un desagüe de gran escala sobre la calle Lamas, como sobre la Ribera Sur, donde se da también la presencia de desagües, ¿no? Y luego ver opciones de gestión del agua que tienen que ver con, una vez que cae en el plato, diferentes dinámicas de desborde, como vemos en este punto, y el sistema que observamos previamente. El agua cae en un plato, desborda por la foto que veíamos anteriormente, luego se oxigena en un sistema escalonado y pasa a los humedales, donde se utiliza energía eólica para posteriormente ser reservada y reutilizada en esta lógica de sistema cerrado. Pero observamos que hay un montón de opciones para trabajar el agua de los desagües, como la opción de la caída en un primer desborde, la opción de un segundo desborde, dinámicas escalonadas, dinámicas de humedal y eventualmente en el proyecto fitodepuración del agua urbana, y luego mediante el uso de la energía eólica, su reconducción, en este caso, para ser utilizado como un sistema cerrado. En nuestro caso, tomaremos las opciones que consideremos pertinentes dentro de lo que es la resolución del predio. Entonces, pensar un poco en cómo podrían aplicarse estas lógicas en los sistemas de desagües que están presentes en el predio. O sea, cómo esto puede aplicarse y cómo este ejemplo que les traigo es una opción con múltiples alternativas de infinitas opciones de proyecto.
O sea, hoy tenemos en la cara norte un desnivel de aproximadamente 7 metros, y si este fuese 7 metros, tenemos una situación de desnivel bastante marcado, y en la situación del desagüe, como dos estratos, dos cotas, realmente estamos, no estoy dibujando en corte, y podrían darse situaciones, el desagüe viene por debajo de la vereda, que constituye algo así como un pequeño muelle o puentecito sobre el desagüe, y trabajar alternativas, voy a cambiar de color, de desborde del agua, de recolección, o trabajar la escalonada, o volver a desbordar para trabajar otra dinámica ornamental en el momento en el que las aguas pluviales estén presentes, es decir, el periodo estival. Alternativas para trabajar las diferentes preexistencias en formato de desagüe. En relación a la topografía y los bordes, les traemos como ejemplo el Parque Manuel Rodríguez Uracautín, de Jaime Alarcón Fuentes de Impulso Arquitectos. Lo que nos parece relevante de esta propuesta es que los autores plantean una serie de esquemas iniciales en el que la acción clave es el reconocimiento de la morfología del terreno. Después, si lo quieren ver en detalle, lo revisan, lo estudian, está también ampliamente documentado, en el que hay un reconocimiento profundo de la morfología del terreno, hay una lógica de consolidación del borde urbano y la generación de un anillo accesible. Y fundamentalmente luego, dentro de esta dinámica del anillo accesible, se plantea una transición ya de concepto que va de lo construido a lo natural, eh, materializando lo natural en una laguna de retención dentro del predio. Los esquemas son realmente muy potentes, pero lo que me interesaba fundamentalmente de este ejemplo es el manejo arquitectónico y proyectual de las dinámicas topográficas. Es decir, acá observamos cómo hay, cómo en el reconocimiento de lo que es la situación de preexistencia en el perfil original, los autores, voy a cambiar de color, plantean en proyecto la generación de un sistema de terrazas, en este caso, con una mínima acción de un elemento, un muro contenedor, un murito contenedor, que es el que le va dando condición a las diferentes terrazas, es decir, es el que permite nivelar las diferentes terrazas y articular las acciones de proyecto, y se explicita estas opciones, que es una de infinitas cantidades de opciones, trabajando estos muros de contención con un sistema de ensanches, un sistema de escalones que complementan aquella búsqueda, que van resolviendo las diferentes estructuras de escalonado y de aterrazado. De nuevo vuelve a aparecer el escalón que resuelve esta transición desde lo urbano construido hacia lo natural, en este caso resuelto o materializado mediante la laguna de retención. Hay una serie de esquemas técnicos que muestran esta toma de posición, y luego las imágenes de la obra construida, en la que nuevamente es una opción de infinitas alternativas de resolución, pero que consideramos bastante interesante en esta lógica de ir de lo materializado, de lo urbano, en formato transición, mediante el sistema de terrazados que veíamos previamente, hacia el sistema más natural, ¿no? Bueno, las imágenes muestran eso, y esperemos que estas imágenes que les traemos les sirvan como disparador, como primer, primeras imágenes inspiradoras que les permiten la reinterpretación de este tipo de conceptos, de estos conceptos y materialidades en esta propuesta, a lo que ustedes podrían plantear ya reinterpretado desde la dinámica conceptual y material en sus respectivas propuestas, ¿no? Observamos también cómo se da esta transición claramente entre lo eh, colmatado, resuelto con hormigón, ampliamente materializado en un formato inerte, a una resolución mucho más naturada, utilizando el componente suelo de nuevo como elemento contenedor del agua, que tiene una presencia también de lógica estacional, es decir, está en ciertos momentos del año. Alternativas que grafican lo que veníamos hablando previamente y que esperemos les sirvan para empezar a pensar, que les sirvan como disparador, como catalizador de primeras acciones proyectuales sobre el predio. Y esta transición muy fuerte entre el borde urbano, que tiene una lógica material que les propia, colmatada, con bastante presencia de hormigón, muy impermeabilizada y utilizando materiales inertes, y la llegada hacia lo que sería la laguna de retención o el bajo, en el que las lógicas de resolución de proyecto
se anclan y materializan fuertemente mediante las componentes naturales, el insumo suelo, vegetación y agua, y se da mucho menos intervenido mediante material inerte para ser mucho más naturado en su punto bajo. En relación a la vegetación, encontré un ejemplo que refleja fuertemente esta lógica infraestructural de la vegetación desde dinámicas ambientales. El ejemplo es una intervención mínima, es el Parque Montornes Norte, que se plantea como regeneración urbana, que es obra de Gija Studio. ¿Por qué les traí este ejemplo? Vamos a hacer una transición de la estructura que plantean los autores de implantación a lo que es el núcleo de acción de proyecto, el core de proyecto. Eh, Al igual que en el ejemplo anterior, los autores plantean, no sé si les suena, las relaciones del predio con el tejido residencial mediante un esquema muy básico inicial. Ellos plantean el concepto de la isla biogeográfica, que está situada, que ellos reconocen que está situada entre dos eh, sistemas fluviales, o sea que es como una especie de elemento de vínculo entre dos sistemas fluviales. Hacen un reconocimiento, y espero que esto también les sirva en su dinámica de primeras aproximaciones de proyecto, al entorno inmediato, al espacio de intervención. Reconocen el ferrocarril, el tejido urbano industrial, y luego un vínculo muy marcado con la naturaleza, y establecen que la propuesta tiene una continuidad desde la dinámica conceptual hacia lo que sería del sistema natural hacia el predio. Bueno, en esa dinámica luego plantean un desarrollo desde la totalidad, eh, desde un principio de totalidad a un sistema de capas, en los que los autores reconocen o explicitan ejes accesibles, razas drenantes, alfombras labradas y vegetación arbustiva y arbolado. No sé, cómo van trabajando los diferentes elementos que componen el proyecto, generando la cosa compleja que viene siendo la propuesta en formato síntesis. No sé, cómo la sumatoria del arbolado, más las superficies tapizantes y la vegetación arbustiva, más la estructura de las razas drenantes, más los ejes, constituyen en formato síntesis la propuesta. O sea, como de nuevo, el proyecto, cosa compleja. Y lo que creo que es el core de la propuesta o el núcleo fundamental de la propuesta tiene que ver con que el parque, este pequeño parque, es concebido como infraestructura ambiental y que la propuesta de vegetación, cómo se da un nomenclado y una métrica de cómo la vegetación generada produce absorción del dióxido de carbono en 40 años de 175 toneladas. O sea, los autores plantean que resolviendo con 8 Celsis australis, con 3 Acer campestre, con 10 Populus nigra, con 5 Populus alba, con 6 Betula péndula y con los arbustivos y tapizantes, que cada uno en 40 años va a producir estos volúmenes de absorción de dióxido de carbono, y que la sumatoria de todos los elementos individuales y en su conjunto en 40 años van a gestionar este volumen de absorción de dióxido de carbono. 175 toneladas y media, casi, de absorción de dióxido de carbono. Entonces, lo que me parecía importante de esto es pensar el planteo de la vegetación no solamente de sus lógicas perceptuales, sino también que la vegetación puede constituirse en una infraestructura de carácter ambiental para la ciudad y puede ser concebida y pensada desde esta lógica, ¿no? Imágenes que tienen que ver con el parque, que se presenta totalmente incipiente, pero que yo creo que son relevantes desde la dinámica de comprender la materialidad desde la concepción del parque, desde una lógica de infraestructura ambiental, ¿no? Otro ejemplo que me parecía relevante desde esta dinámica de entender la arquitectura del paisaje linkeada o hiperlinkeada con su medio es el JAF Constructo 2, que tiene que ver con pensar el pesar del viento, que está planteado por Álvaro Parragués y Beatriz Harriet. Entonces, cuando pensábamos la arquitectura del paisaje en directa relación con su medio, linkeada con su medio, y reactiva operada, u operable en ese vínculo con el medio, me parecía que este ejemplo, uno de infinitos ejemplos, puede también actuar como catalizador de ideas de proyecto.
Los autores plantean un dispositivo que presenta 4 pies, 4 soportes. Yo luego lo voy a mostrar en su condición integral, en el que se dan estas situaciones de elementos péndulos colgados, está resuelto en madera, los cuales se mueven con la presencia del viento u operados por el usuario o por el visitante. Acá tenemos un primer esquema que plantean los autores que tiene que ver con esta lógica del soporte, y luego con los elementos pendulares que están vinculados a la estructura de soporte, que se da como en este punto. Estoy simplificando la propuesta hasta el nivel del escándalo, pero creo que explicita las voluntades de los autores, las voluntades de los autores. Acá hay una maqueta donde se ven aproximaciones de concepto de cambiar de color. La lógica de dibujo que tienen que ver con lógicas proporcionales y con ya las primeras estimaciones de estas cuestiones péndulas que les comentaba previamente. O sea, cómo este dispositivo puede accionar, o sea, o puede ser reactivo al viento o a la utilización o la interacción con las personas. Ese viento plantea usuario también. Y cómo este proceso está profunda y ampliamente estudiado, cómo a través de los vínculos se va dando movimiento entre los diferentes elementos. No voy a trabajar en profundidad el concepto. Si les interesa, lo estudian y hacen el relevamiento y de hecho el fichado en Internet. Pero lo que me parecía relevante es que este dispositivo tiene esta cuestión reactiva y en directa relación con su medio y con su usuario. Este es el objeto ya materializado. No conseguí un video para mostrarles las opciones de movimiento que les comento, para que observen las opciones de movimiento que comentábamos previamente, pero creo que explicita ya la foto la búsqueda de esta relación, de estar vinculado al medio. Y algunas cuestiones que planteaban los autores en su memoria descriptiva, en el que el pabellón se propone como una experiencia performática que aprovecha las características específicas del Parque Ruinas de Huanchaca, en Antofagasta. Y lo que me parece importante cuando hablamos de hiperlinkeado al medio es que los autores lo explicitan en su memoria, diciendo: dicho contexto incluye propiedades físicas, climáticas, sociales y culturales que actúan como catalizadores fenomenológicos. Esta propuesta arquitectónica demuestra la capacidad responsiva de la arquitectura para modificarse en estado, forma, propiedad y uso. Y espero que este ejemplo también les sirva como catalizador y como disparador de ideas para trabajar el vínculo con el medio. Más allá de trabajar, por ejemplo, vegetación péndula que explicite o materialice la presencia del viento, podemos trabajar una serie de dispositivos que tengan esa lógica, o que pueden llegar a ser operados en función de el flujo del río, y trabajar dispositivos que reaccionen o que estén en directa vinculación con el agua en movimiento, como puede ser el vínculo con el borde del Suquía, ¿no? En relación a la configuración y el planteo de hitos, miradores y atrios, les traigo la pasarela mirador sobre las minas de Río Seco. Los autores son arquitectos. Es el video del dibujo con el que iniciamos el teórico. Lo que me interesaba de la propuesta del mirador es que el mirador puede ser un dispositivo, puede ser concebido como un dispositivo para, en este caso, vamos a hacer un esquemita, mirar el contexto y a su vez ser un objeto de referencia desde el contexto que es observado. O sea, cómo el mirador se transforma en una pieza para enmarcar y para mirar el ámbito donde se implanta, y a su vez se puede transformar en un elemento de referencia dentro del ámbito donde se implanta. Les traigo algunas imágenes que tienen que ver con eso. O sea, cómo el mirador es un encuadre que parcializa el paisaje que observa, y a su vez es un elemento referencial de paseo en formato recorrido, promenade, desde un punto hacia el punto de reconocimiento del contexto, que a su vez es un elemento de referencia y de nueva estructura de configuración mediante su presencia, mediante su pregnancia en el paisaje preexistente. Todo esto que observamos son opciones que pueden
trasladarse al proyecto, no en su formato copia o referencia directa, sino reinterpretados, pensando, por ejemplo, la llegada de las calles al predio, pensando, por ejemplo, desde la lógica de las pasarelas y los puenteos, eh, el vínculo de la ciclovía o de la vereda en la ribera norte por encima del desagüe, o sea, y empezar a pensar en esta dinámica del vínculo con el río, ribera sur y ribera norte, que pueden aparecer una serie de elementos que en una ribera pueden tener una condición, en otra ribera otra, e inclusive no solamente ser miradores, sino ser dispositivos de recolección y almacenado de agua, que pueden trabajar en formato alzado el vínculo de, por ejemplo, el desagüe sobre la calle Lamas. Y de hecho, en el momento del modelado de la topografía, no voy a volver a cambiar de color, en el momento del modelado de la topografía, convertirse en elementos hito y referencial en las diferentes fases de inundabilidad y crecida del río en los nuevos formatos de configuración espacial del espacio Suquía donde estamos interviniendo. En relación al concepto de pasarela, les traía una propuesta de Ecoparque La Laguna y el Bacalar, de colectivo C733, en el que se plantea una estructura muy básica y sintética, y vamos a salvar las diferencias entre el Suquía y el Bacalar. Pero lo que me parece interesantísimo es que los autores plantean un recorrido que inicia en este punto y que se mete dentro de lo que es el inicio de la laguna, vuelve a pisar el suelo, se mete en la laguna. Al hacer el quiebre de dirección, va teniendo diferentes dinámicas de percepción del espacio arquitectónico. En este punto, misma lógica. Y luego vuelve lo que es el manglar, y cierra la dinámica de recorrido. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Porque las pasarelas pueden ser una propuesta y un planteo de paseo, promenad, recorrido de reconocimiento dentro del predio, e ir haciendo ofertas de visuales, programas, usos, apropiación de ciertos valores del predio. Y en esta dinámica, en un concepto muy sintético, se plantea esta resolución. Me interesa fundamentalmente la dinámica de concepto y cómo desde el inicio la pasarela se eleva en este punto, lo observamos por la sombra, y de hecho se eleva todavía más en este punto para tener una lógica de mirador y de dominio del paisaje en todas direcciones. Y luego vuelve a descender para bajar a la cota de inicio y completar el recorrido, si lo planteamos en esta lógica, o plantear un recorrido inverso en el que se oferta la misma dinámica desde el mangle hacia la primera transición, el borde, el reconocimiento del mirador, para luego descender y completar el recorrido. Mucho más que la materialidad de la propuesta y las dinámicas de implantación en el contexto, me parece muy interesante el planteo de recorridos, promenad y dinámicas espaciales planteados por los autores en esta propuesta. Es decir, cómo esta alternativa de recorrido puede elevarse del soporte para ganar visuales y puede ir logrando diferentes puntos de reconocimiento del espacio de implantación de la propuesta para luego concluir o rematar, en este caso, en el mismo punto en el que inició. La materialidad es muy básica, acá se observa un poco lo que hablamos antes de el inicio en un punto sobre la dinámica del manglar y las diferentes instancias espaciales que recorre con una única geometría y un único gesto. El cambio de dirección se eleva, toma el punto más alto de visuales, y luego baja y completa el recorrido. Y para concluir, en ciertas dinámicas de mobiliario o elementos urbanos, les traía como ejemplo la promenade del Escobes en Vingromá de Bonafide Taller, que me parece que también tiene como ciertas lógicas de resolución de un borde. Piensen que salvando las distancias y abstrayendo el contexto, si les digo salvando las distancias y abstrayendo el contexto, ahora tenemos una mínima intervención sobre lo que podría ser en su equivalente lo que sería la ribera norte de la costanera de Suquía, lo que parece una serie de elementos urbanos, resolución de vereda, resolución de volardos para
separar las dinámicas de lo que es la calle, de lo que es el espacio público, en este caso formato vereda y apropiación peatonal, una serie de elementos de descanso, bebederos, miradores y elementos para tomar visuales del paisaje. Pequeñas intervenciones en esta lógica que plantean los autores de descenso desde el alto hacia el bajo. Entonces, en esta dinámica de concepto, cómo se dan situaciones de resolución del borde y situaciones de pequeñas veredas, rampeos y escaleras que van vinculando con instancias de menor escala. En este caso, la resolución del desnivel con mínima opción o el planteo de la construcción de el muro de contención para nivelar esta pieza trabajado con piedra, y luego el sistema de barandales trabajado en formato de avión, con el canasto y la piedra suelta, como observamos en este punto, y ciertos elementos urbanos resueltos en hormigón, que son los que completan la propuesta del elemento mirador o el elemento, en este caso, bebedero o asiento, para lo que sería la resolución de la propuesta. Mínimas acciones que tienen que ver con tomar posición en el lugar, reconociendo los puntos de visuales, las acciones de proyecto más pertinentes, ¿no? Un detalle de lo que le mostrábamos previamente. Y también este espacio interior que veíamos en las fotos anteriores, como luego se transforma como un elemento de referencia dentro de lo que es el contexto de implantación, esto de mirar y ser observado en el paisaje, mirar el paisaje y a su vez transformarse en un elemento de referencia. Pensemos, voy a cambiar de color y operar la foto, que la opción, si hubiese habido un elemento de carácter vertical, hubiese sido totalmente diferente, o si hubiese habido un elemento de rampeo y vuelo, la opción hubiese sido también absolutamente diferente. Y un poco nos interesa que ustedes ensayen aproximaciones, primeras aproximaciones de lo que podría ser insertarse y reconocer las potencialidades del sitio y a su vez la potencia propia en la toma de decisiones y acciones de proyecto. Pienso que pasaría si hubiese habido un rampeo que quedase más claramente expresado, separado de su contexto. Y bueno, estas primeras operaciones, también sobre la foto del predio, en nuestro caso, puede ser una opción muy potente para ensayar tomas de posición y primeras operaciones sobre el predio. Y una vez hecho esto, si volvemos a pensar la toma de posición sobre el predio, les hablo y estoy dibujando y pasando las diapos, disculpen si hago un silencio, pero tengo que procesar un montón de info. ¿Qué pasaría si hay un elemento de referencia, un elemento volado? Que articula aquella búsqueda y un sistema de rampeos que baja al sistema, que se mete en el sistema de preexistencias y empezar a ensayar alternativas que tienen que ver con aquella búsqueda. O sea, la persona parada observando en este punto y buscar referencias en nuestra forma de pensar como arquitectos a través del dibujo y el trabajo en maqueta de nuestra propuesta. Entonces, bueno, un poco acá aparece ya como última opción el reconocimiento del antecedente en este punto y las primeras opciones de proyecto que pueden ser de esta manera o de la manera que ustedes consideren más pertinentes. Este elemento, esta pieza inserta en el paisaje, podría ser también pensada como un elemento mucho más etéreo, separado del soporte, resuelto con alguna dinámica estructural de costillas, que vuele y se exponga y se exprese en el paisaje y eventualmente estar acompañado por un sistema de elementos hito o de elementos encuadre, que a su vez tengan referencias tipológicas, o sea, que tengan carga programática, o sea, que absorban carga programática. Es decir, que me cuenten la historia del barrio, que me cuenten condiciones espaciales del río, que me cuenten las condiciones del río, y luego un sistema de elementos de bajada y a la manera de los arquitectos de Bonafide, un sistema de estadios intermedios hasta llegar al bajo, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa o cosas que se me vienen a la cabeza de charlar con ustedes mediante el video
ciertas aproximaciones que tienen que ver con empezar a pensar el predio, ¿no? Y qué podríamos hacer como arquitectos en el mismo. Bueno, habiendo dicho esto, espero que les haya servido en esta dinámica de formato teórico grabado, un poco contarles todas estas cuestiones, un poco dibujando y pensando desde la situación original a ciertas aproximaciones de proyecto. Espero les sirva y espero volvamos a tener teóricos de carácter presencial para discutir estas cuestiones entre todos y no construirlo desde esta lógica eh, del video, que realmente es mucho más árido y complejo para mí establecer un diálogo y una toma de posición con ustedes, ¿no? Dicho esto, les deseo todos los éxitos y nos vemos en el teórico el día de hoy. Abrazo.